más del 70%, más del 70% promocionaron los dos parciales. Entre 40 y 70%, los dos parciales, regularizaron. Y menos del 40%, los dos parciales, es decir, desaprobados los dos, no regulares. Obviamente a final no hay opción de recuperar. No voy a tomar recuperatorio de los dos. Ahora, quien tenga entre 40 y 70% un parcial, no me importa si es el primero o el segundo, y más del 70% el otro, van a tener recuperatorio del regular, de este, vuelvo a repetir, puede ser el primero o el segundo, del que salieron regulares para llegar a promocionar. Si en el recuperatorio sacan más del 70, regularizan. Y otra opción no hay. Si, por ejemplo, alguien tuviera menos del 40% en un parcial, aunque tenga más del 70% el otro, está regular. O sea, va a haber recuperatorio de un solo parcial para saltar un escalón, del no regular al promocional. Del no regular al promocional no les voy a tomar recuperatorio porque están salteando dos escalones. Fíjense, si se sacaran uno en un parcial, por más que saquen el 10 en el otro, obviamente que ni siquiera el promedio de los dos da como para tener un 70%. Entonces, directamente, ¿qué van a hacer? No les voy a tomar recuperatorio de este para ver si regulariza. Directamente lo vamos a tomar como regular. ¿Quedó más o menos clara la escala? De cualquier manera, me estoy adelantando mucho porque no sabemos cuál es la nota del parcial, pero bueno, esta va a ser la metodología y después, bueno, sobre cada caso en particular. Profe, tengo una consulta respecto al TP2. Se salió del... Ahí entró vuelta. Ahí me conecté de vuelta, apreté un botón equivocado. Vamos a volver a presentar. ¿Quedó clara la metodología del examen? Decía mientras me había caído que cuando veamos los casos particulares con las notas respectivas van a ver quién recupera y quién no recupera, pero esa va a ser la metodología. ¿Alguna consulta? Rubén, Sí, quería hacer una consulta respecto del trabajo práctico 2. Sí. En el ejercicio 8, no sé cómo plantearlo bien. Vamos a ver. Ahora vamos a mirar. Este que está acá del alambre recto. Sí, ese. Bien. Acá hay dos alternativas. Una es demostrar la fórmula tal cual la demostramos en la teoría. Es decir, Sí, yo lo intenté con la demostración que hay en la teoría para el campo eléctrico. Pero bueno, me enredé bastante, así que quería ver una explicación para guiarme. bien. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Una es hacer la demostración, que ahora la vamos a hacer, y la otra es tomar la fórmula final y reemplazar los valores.
En este ejercicio no aclara mucho, pero bueno, vamos a hacer la demostración. La demostración es exactamente la misma que harían para un conductor recto infinitamente largo. Lo único que van a cambiar son los límites de integración. Entonces, ¿cómo se plantea? Yo tengo un alambre recto que está cargado uniformemente con una carga positiva y por ahora lo voy a dibujar como infinito, no me importa mucho. Después voy a poner los límites. Quiero calcular el campo eléctrico en algún punto P, como este que está por acá, que está a una distancia que vamos a llamar I. Después, esa distancia I son estos 3 metros que marca aquí el problema, pero por ahora lo hacemos bien genérico. ¿Cómo se plantea? En algún punto, a una distancia X, tomo un diferencial de longitud que se llamará diferencial de X. O si quieren, a una distancia L, un diferencial de L. Esto hace que este diferencial esté de este punto a una distancia R y que esto produzca un diferencial de campo. Que como esto es puntual, directamente ese diferencial de campo será la constante K por el diferencial de carga que encierra este diferencial de longitud dividido la distancia R al cuadrado en módulo. Después descompongo eso en las componentes en X y las componentes en Y y lo integro. Donde las componentes en X serán esta descomposición cartesiana que están viendo acá, y esto va a ser el diferencial de E en Y, y esto va a ser el diferencial de E en X. Llamando a alfa a este angulito, que es este mismo que está acá, por coseno la componente en X y por seno la componente en Y, es decir, diferencial de E por el coseno del ángulo alfa y diferencial de E por el seno del ángulo alfa. Y el diferencial de carga encerrado aquí, que es la carguita puntual, el diferencial de carga encerrado ahí valdrá sigma por diferencial de L. Luego hay que reemplazar todo esto acá, hacer los cambios de variables, resolver las integrales que irán entre 0 y 180 grados si el alambre es recto infinitamente largo, o entre alfa 1 y alfa 2 si el alambre es finito. Entonces ven que con el mismo planteo están resolviendo alambres rectos, infinitos o finitos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? O Lolo, que es el que tenía la duda. Sí, la duda justamente es ahí en los límites de integración. Perfecto. Que en la demostración son 2 ángulos y no sabía cómo interpretarlo. Bien, bien. Eso me costó. Perfecto. Para este caso particular, esos ángulos los voy a llamar alfa 1 y alfa 2. Después, si quieren, pregunten o analizamos el alambre infinito por qué va de 0 a 180. Pero bueno, ¿qué está pasando con los ángulos? Yo el diferencial lo tengo que mover desde una punta hasta la otra punta para cubrir todo el alambre. Es decir, al haberlo tomado por acá a una distancia X, el campo es este vectorcito que está acá. Pero después tengo que tomar todos los otros diferenciales para ir cubriendo el alambre desde esta punta hasta esta punta. Entonces, ¿qué valores numéricos tengo yo para estos datos? Dice que el alambre tiene 8 metros de largo. Es decir, yo estoy teniendo 4 metros acá
y 4 metros acá, porque estoy suponiendo que el punto es simétrico y que esta distancia I son 3 metros. ¿Para qué me sirven estos datos? Para sacar este angulito, que sería el límite inferior, después voy a hacer alguna corrección allá, y sacar este otro angulito, que sería el límite superior. En realidad, si yo elijo este ángulo alfa como ángulo de integración, los ángulos, estos que marqué acá, no serían los límites de integración. Yo tendría que tomar este ángulo, que vamos a llamar θ, como ángulo de integración. Y este no sería, y este sería θ, ¿cierto? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Este era opuesto por el vértice a este, y no era el famoso alfa que yo le nombré hoy. Entonces, acá iría por el coseno de θ, y acá iría por el seno de θ. ¿Estamos de acuerdo en este triangulito chiquitito que está acá? Para que esto me coincida entonces con los valores numéricos de esto que ahora voy a llamar θ1 y de esto que vamos a llamar θ2. ¿Quedó claro esto? Voy a borrar alguna cosita que estaba acá. Este angulito es θ y este es opuesto por el vértice a este y no lo uso para nada. Y acá vamos por el coseno de θ y seno de θ. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, vuelvo al tema. Nosotros, para el punto donde está el diferencial de x, calculamos el diferencial de campo y encontramos las dos componentes en x e y. Después, movemos el diferencial de carga desde una punta hasta la otra punta, es decir, de los menos 4 metros a la izquierda hasta los más 4 metros a la derecha. Y entonces vamos a ver cuánto varía el angulito θ. ¿Por qué el ángulo, en este caso es este ángulo obtuso que está acá? Porque yo estoy definiendo el ángulo θ acá en este triangulito genérico que tengo aquí, este angulito que está acá, como el ángulo entre diferencial de x, que es un vectorcito que apunta hacia la derecha, y r, que es un vectorcito que apunta desde el punto desde el punto donde está el diferencial de x hacia el punto P. Entonces el angulito entre estos dos vectores es este. Si yo les dibujara el ángulo entre este vector y este vector, es este. Pero si yo les preguntara cuál es el ángulo entre este vector y este vector, el ángulo entre ese vector y ese vector es este. Entonces, cuando yo llegue a esta otra punta, acá el diferencial de x lo supongo que siempre va hacia la derecha, pero r, el radio vector, va hacia el punto. Por lo tanto, el angulito empieza a ser este. Entonces, en la parte de la izquierda el angulito es agudo, es más, el límite inferior es θ1, y en la parte de la derecha el ángulo empieza a ser obtuso. Por lo tanto, el angulito es θ2. Justo en el medio, el ángulo sería de 90 grados. Bien, ¿cuánto valen esos ángulos? Trigonometría para calcularlos. Entonces, θ1 es el arco tangente de 3/4. θ1 es el arco tangente de 3/4. Y este sería el límite inferior. Este angulito que está acá. No tiene sentido sacar el valor numérico de este ángulo. Mientras que θ2, este θ2', es el arco tangente de 3/4 también. Luego este, que es el suplemento, θ2, será 180 menos el arco
tangente de 3/4. O 180 menos eso que le llamé tita 2'. Porque vuelvo a repetir, yo estoy integrando, quiero integrar entre tita 1, que es el límite inferior, y tita 2, que es el límite superior. Y eso les va a dar perfecto. ¿Preguntas? No, se entendió. Pasa que en la demostración, el tita sub 1 No quedaba está, claro. claro, no. El ángulo que vos llamás tita sub 1 está como alfa en la demostración. Y hay un tita sub 1 que está como afuera de ese triángulo. No sé si tenés la demostración por ahí. Ahora la voy a buscar. Eso era lo que me confundía. Pero después sí, lo otro se entendió perfecto. Vamos a dejar eso ahí por las dudas que quieran preguntar algo. Si la demostración más clara es la del alambre infinito. Después tomo los resultados del alambre infinito. Claro, vos decís que es recomendable agarrar la del infinito y después reemplazo los límites. No, fíjate que en esto que vimos recién, yo directamente nunca agarré el infinito. Si bien me salté un paso, acá faltaría hacer todos los cambios de variables hasta llegar a poder resolver estas integrales. Pero fíjate que yo una vez que planteé las integrales y resuelvo las integrales, después si paso a estos dos límites, no pasé por el alambre infinito. Después, si querés, te lo completo un poco más. Si yo termino con esto, reemplazo el diferencial de E por esta expresión y hago la integral, cuando ponga estos límites, directamente estoy resolviendo el alambre finito de este problema. Claro, sí. No, me costaba eso nomás ver la parte esa de los ángulos. Sí, pero Con dejá los que lo límites. encuentre acá, porque no me acuerdo en qué página está. Página 19, creo. Claro, bueno, en el alambre infinito, fíjate que define el ángulo alfa tal cual, allá yo le llamé tita, acá le llamamos tita, queda coseno de tita y seno de tita, y acá está quedando coseno de alfa, seno de alfa, ¿ves? Según I, según J, eso está bien. Y los límites te los debe aclarar en palabras. Bien, acá tenemos, está bien, alfa es el ángulo genérico. Esta integral va entre tita 1, que es este de acá, que para nuestro caso particular sería el arco tangente de 3/4, y tita 2, que es el de afuera. La única diferencia entre esto y esto que vimos acá es que acá le llamé tita al ángulo variable y tita 1 y tita 2 a los ángulos de los límites. Mientras que acá está llamado alfa, el ángulo variable, ¿ven? Coseno de alfa diferencial de alfa. Y integrado entre tita 1, que es este de acá, arco tangente de 3/4, para el problema ese que estamos dando, y este que es el suplemento de este, que es también 3/4 arco tangente. ¿Queda claro, Lolo? Sí, ahora sí, perfecto. Y Eso cuando nomás me tenía fuera que confundir. asimétrico está pasando lo mismo. Cuando es asimétrico está pasando lo mismo. El único problemita que acá no va a ser 3/4 y 3/4 de los dos lados. Si esto está simétrico, esto va a ser 3 no sé cuánto, y acá va a ser 180 menos 3 y este otro pedacito. Bien, ahí están acá están las demostraciones, y si no, directamente lo que decía, en esta fórmula final podrían reemplazar. Pero bueno, obviamente que esta fórmula final yo no me la acuerdo de memoria, ustedes tampoco se la acuerdan de memoria, y para el parcial o la tienen anotada o se las doy yo en el enunciado. Bien, completo un poquitito más esto, porque faltaba un pequeño paso ahí para lograr las integrales. Lo que hay que hacer es pasar todo a una sola variable, y esa variable va a ser tita. Entonces, este diferencial de en x me va a quedar por un lado
antes de integrar. Diferencial de E, que es K, por diferencial de Q, que es sigma por diferencial de X. Recuerda que acá este Q va a ser sigma por diferencial de X. El diferencial de longitud lo llamé diferencial de X. Sigma por diferencial de X sobre R cuadrado por el coseno de alfa. De tita en este caso. Esto todavía no se puede integrar porque hay varias variables. De la misma manera, diferencial de E en I va a ser igual a K por diferencial de Q, que es sigma por diferencial de X, por el seno del ángulo tita sobre R cuadrado. Y hay que hacer los cambios de variables. Por lo tanto, habría que sacar X, sacando, por ejemplo, la tangente de tita. Voy a escribir acá chiquitito. La tangente de tita, que es X sobre... No, miento. La tangente de tita, que es Y sobre X. Saco X, que va a ser Y por la cotangente de tita. Y entonces hallo el diferencial de X, que es lo que voy a reemplazar acá. Y después saco R, sacando, por ejemplo, seno de tita, que es Y sobre R. De donde R va a ser Y por cosecante de tita, y R cuadrado, que es lo que necesito, será Y cuadrado cosecante cuadrado. Reemplazan este R cuadrado, entonces queda todo función de tita, para después integrar entre estos dos angulitos. Que esto está hecho acá en la teoría. Fundamentalmente en el alambre infinito. Ven, acá están los cambios de variables, y acá está donde reemplazan diferencial de Q. Bueno, y queda todo esto acá que se simplifica bastante. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? Acá también estaba para el alambre infinito, ¿ven? Las dos fórmulas, tenía que saber. Bien, seguimos con alguna pregunta más. Yo necesitaría preguntar por el ejercicio, creo que era el 4 del práctico 4. Ahí lo estoy buscando. Dale, yo voy buscando el práctico 4. El de la lámina infinita cargada con las superficies equipotenciales. O sea, entendí la idea, pero no sé muy bien cómo afrontar el cálculo. Bien. Primero, recordemos esto, que una lámina infinita que voy a dibujar en corte, en perspectiva, que voy a ver una línea. Si esta es la lámina infinita vista de frente, donde esta es la carga positiva probablemente distribuida, las líneas de campo eléctrico son uniformes, que quiere decir que son paralelas e igualmente separadas hacia ambos lados de la plancha. Porque esta es la distribución de líneas de una plancha infinita. Las superficies equipotenciales, voy a terminar dibujando la plancha en perspectiva para que se vean cuáles son las superficies. Bueno, esa plancha evidentemente era
una plancha infinita así, y estas líneas son hacia lo que se ve hacia la derecha, este sector, y hacia el otro lado estarían así. Las superficies equipotenciales, que tienen que ser perpendiculares a esas líneas, evidentemente son planos paralelos a la plancha. Hacia, voy a dibujar dos. Hacia los dos lados, ¿está claro esto? Estas serían las famosas superficies equipotenciales que acá pide encontrar alguna Sí, eso cuestión. eso lo entiendo. Bien, La, cuando la ve, idea de la superficie equipotencial la entiendo. Lo que pasa es perfecto. que no Cuando las veo estoy muy acá al tema quiere del cálculo. decir que acá están las superficies equipotenciales, esta va a ser de potencial B1, esta de potencial B1, y acá estará la otra. Y no dibujo más, porque son todas líneas paralelas a la plancha, para que sean perpendiculares a estas líneas de campo. Estas son las equipotenciales, las celestes que están acá. Por una fórmula que vimos alguna vez, la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico para plancha infinita, que esto no sé si está claro, que el campo eléctrico vale sigma sobre 2 epsilon sub 0 si es una sola plancha, la relación entre el potencial y el campo indica esto. V va a ser igual a E por L, o E por D. Las diferencias de potenciales valen E por L. Supongan esto. Si yo tengo, otra vez voy a dibujar todo en celeste para no cambiar de color. Si esta es la plancha, estas son las líneas del campo. Esta es una equipotencial de valor A. Esta es otra equipotencial de valor B. Y acá hay una distancia L entre las dos líneas. Entonces, la diferencia de potencial B a B, que va a ser el potencial de B menos el potencial de A, va a ser E por L. Esta es la definición de diferencia de potencial en algún campo eléctrico uniforme de alguna plancha. ¿Para qué me sirve todo esto? Para ver que yo quiero una diferencia de potencial de 2500 volts. ¿Ven lo que dice acá? Que la diferencia valga 2500 volts. Y encontrar cuál es la distribución de esas equipotenciales. Por lo tanto, el campo eléctrico lo van a sacar. El valor del campo eléctrico lo van a ver, porque es sigma, que es este número que está acá, 6 por 10 a la 6, eran coulomb por metro cuadrado, dividido, bueno, no pongo el valor, 2 epsilon sub 0, que esto es 885 por 10 a la menos 12, este campo me va a dar un número en newton sobre coulomb, lo que me dé esta cuenta, no me importa ahora. Entonces, sabiendo el campo y sabiendo la diferencia de potencial que quiero, voy a sacar cuál es la separación que tienen que tener dos superficies equipotenciales para que tengan 2500 volts. O sea, esto va a ser B sobre E, en definitiva va a dar 2500 sobre el valor de E, que era aquel número que tengo allá, y esto va a dar en metros la separación que tienen las dos superficies. Y entonces después la dibujan en proporción. Supongan que esto va a dar un número chiquitito esto. Pero supongan... A mí me dio 7,39 por 10 a la menos 15. Bien, me gusta. 7,4 por 10 a la menos 15 metros. Bien, entonces yo tendría que dibujarlas cada 7,4 por 10 a la menos 15 metros, todas estas líneas en escala. Pero no puedo dibujar esto porque esto es mucho menos que 1 milímetro. Estas son milésimas de milímetro. Entonces, vamos a hacer una escala para dibujar las superficies equipotenciales, que sea, por ejemplo, esta.
los 7,4 por 10 a la menos 15 metros los voy a dibujar en 1 centímetro. Y entonces directamente vas a dibujar acá a 1 centímetro, a 2 centímetros, otra más a 3 centímetros y ahí las tenés dibujadas en escala. Y para el otro lado lo mismo. Cada centímetro. ¿Qué quiere decir? Que cada centímetro aquí va a representar 7,4 por 10 a la menos 15 metros. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene un valor en vol y este tiene 2500 menos y este tiene 2500 menos. Entre cada línea separada en la realidad 7,4 por 10 a la 15 metros, en el dibujo nuestro 1 centímetro hay 2500 volts. ¿Hasta ahí quedó claro eso? Lo que pasa es que yo no sé cuánto es el valor de este, ¿eh? Pero si esto valiera, ponerle un número, 5000, este vale 2500, este vale 0, y así sigue la escala. Porque hay otra cosa en la teoría que indica esto. Cuando las planchas son infinitas, yo sé las diferencias de potenciales, pero nunca sé los potenciales individuales de las planchas, de esta superficie equipotenciales. Nunca van a saber si esto tiene 1000 volt o 100 volt o 7000 volt. Pero acá dice una cosa, tomar como referencia que el potencial cero es el de la plancha. Entonces ahora, sabiendo que cada centímetro en mi dibujo, hay 2500 volts, lo voy a escribir acá también, cada 7,4 por 10 a la menos 15 metros hay 2500 volts. Pero en mi dibujo, cada centímetro hay 2500 volts. Entonces, si esto es 0 volt, porque acá me lo indica, que ponga 0 en la plancha, ¿cuánto valdrá este? Menos 2500. Porque otra cosa, baja, el potencial baja a favor del campo. Yo lo había dicho en la teoría que aumentaba en contra del campo. El potencial aumenta para allá, luego baja para acá. Y entonces este será de 5000 y el que dibujó hasta el 3 centímetros y este será menos 7500. Y ahí tenés la escala hecha. Y para el otro lado lo mismo. Para allá a favor del campo baja. Quiere decir que acá tengo menos 2500 y acá tengo menos 5000 volts. Ahí tenés la escala hecha habiendo elegido esto de que cada centímetro están representando, vamos a decirlo en otras palabras, 2500 volts. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, está bien explicado. Bien. Esta demostración no está hecha, creo que, en la teoría. Está en algún power de la En la teoría está en ejemplo eso de lo de en un punto con respecto a una carga distribuida, pero no me cerraba muy bien cómo era el tema de la integral, pero bueno, ahí como lo explicó me hago una idea de cómo sería. Cuando ya uno ya aplica la integral y te queda eso de voltaje igual a E por L. Vamos a ir viendo la teoría acá. Está en la demostración para una carga puntual y yo en el power y en el video, si van a mirarlo, lo van a encontrar. Pero acá no estoy tan seguro que esté. Primero, bueno, obvio, acá estaba en la plancha infinita porque cuál es la distribución de líneas de fuerza y el campo de la plancha infinita. Y ahora viene el potencial. Primero, la relación entre campo y potencial siempre es menos la integral de E, esta que vamos a encontrar ahora acá. La relación entre campo y potencial es esta. El potencial siempre es menos la integral de E diferencial de L, entre dos puntos. Acá está hecha la integral, completísima, para una carga puntual. Por eso, no la voy a explicar ahora, miren acá la integral y llegan al valor del potencial de una carga puntual. De la misma manera tendría que estar hecha para una plancha infinita. Pero no está, ¿ves? Lo da por asumido. Yo en la teoría lo di. Ahora, ¿cómo sería? Sería así. Voy a tener la plancha infinita
carga sobre la plancha, y el campo, que voy a dibujar todo en blanco, que eran estas líneas uniformes hacia los dos sentidos. Este es el campo. Yo quiero encontrar el potencial, que no lo sé, entre dos puntos A y B, es menos la integral entre esos puntos de E por diferencial de L por el coseno del ángulo alfa que formen. Observen que en la teoría estaba esa relación como un producto escalar, pero cuando integran lo transforman en módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido. Acá en la fórmula, ¿ven? No aparece el coseno del ángulo alfa. Pero cuando empezamos acá con acá lo han reemplazado por el ángulo alfa. Acá lo voy a reemplazar. Bien. ¿Cómo elijo los puntos A y B? Recuerden que eligen un camino en contra del campo. Entonces van a elegir el punto A por aquí, el punto B por acá, y van a ir en un camino que sea este. De tal manera que, como van en contra del campo desde A hasta B, el diferencial de L va a quedar hacia la izquierda. Vamos a integrar entre A y B, que hay una distancia que la voy a llamar L. Pero el campo va para la derecha. El campo eran las líneas estas que va para la derecha. Por lo tanto, entre estos dos hay 180 grados. Por lo tanto, esto me va a quedar menos la integral entre A y B de E por diferencial de L por el coseno de 180. Esto da menos 1, se me va con este y me queda directamente más. Este menos se me va con el menos 1 del coseno de 180. El E es constante, porque este campo es uniforme, es constante, de una plancha infinita, lo saco afuera y me queda la integral de entre A y B del diferencial de L, que es L, que es esto, la integral, la suma de los diferenciales de L de A a B es L, por lo tanto me está quedando que B a B es igual a E por L. Y ahí llegué a la formulita que es lo que faltaba en la teoría. Esto completa un poco más las preguntas que fueron haciendo. Sí, ayuda a entenderlo mejor. Bien. Que esta formulita que te había escrito yo hoy acá, como sacada de la galera. Bien, chicos. Sí, pasa, o sea, claro, mi problema es de cómo llegar de lo que está explicado en la teoría a esa fórmula. Después, Sí, sí. bueno, pero bueno, ahí me quedó bien claro, gracias. Ahora no lo vamos a encontrar rápidamente, pero si miraran la teoría, si miraran el power de esto era de la unidad 3, estaba. Y en el video, anda a saber en qué minuto está, pero estaba la explicación hecha. Bien, chicos, seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ejercicio? Todo lo que quieran. A mí me había quedado una duda en el ejercicio que le explicaste a Mateo recién, de las planchas, sí, del campo eléctrico, que, o sea, que están separadas cada placa, porque a mí me da positivo, o sea, no me da menos. No sé si me explico. Porque a mí el campo eléctrico me da 3, Sí. No, pero esta es una cuestión conceptual y no de fórmulas. Ah, bien. En cualquier campo eléctrico, si yo tengo que las líneas de fuerza del campo eléctrico van allá, por ejemplo, esto es genérico y regular, las superficies equipotenciales van a ser perpendiculares a esas líneas, más o menos así. Pero los potenciales a favor del campo aumentan, los potenciales para allá aumentan. No sé qué dije, lo vuelvo a repetir porque creo que lo dije mal, no sé. En contra del campo los potenciales aumentan y a favor del campo disminuyen.
Si esto, por ejemplo, valiera B1, esto valiera B2 y esto valiera B3, quiere decir que si para allá aumentan, B1 va a ser mayor que B2 y va a ser mayor que B3, independientemente que valgan positivos o negativos. ¿Se entiende esto? Si yo te inventara un número y acá te pongo 5, este tiene que ser menor. Si te pongo 3 está bien y si te pongo menos 10 está bien. Este tiene que ser mayor. Si te pongo 6 está bien y si te pongo 100 también está bien. ¿Qué pasa con esta distribución? En esa distribución de una plancha infinita, yo tengo que la plancha es esta blanca, con carga positiva, por supuesto. Las líneas del campo son estas, hacia los dos lados, uniformemente distribuidas, que tampoco acá sé si están dibujadas cada 1 centímetro o cada medio centímetro, porque en el dibujo que hice acá, lo que dibujé a escala fueron las equipotenciales, no las líneas de campo. Pero las equipotenciales, obviamente, que van a ser superficies que están perpendiculares a la plancha, voy a dibujar 2 nada más. Y que, bueno, yo las dibujé cada 1 centímetro. Y yo ya sé que cada centímetro en esta escala que dibujé van a ser 2500 volts. Pero más 2500 volts si voy en contra del campo, o menos 2500 volts si voy a favor del campo. Porque mirá acá, lo tenés explicado. Como yo integré desde A hasta B en contra del campo, ves que esta diferencia de potencial va a ser positiva porque el campo es positivo y la distancia es positiva. Es decir, si yo me muevo en contra del campo, pero si yo me moviera a favor del campo, lo hago medio rápido. Primero que si me muevo a favor del campo va a ser negativo. Pero ¿por qué esta integral me da negativa? Porque si yo me muevo a favor del campo, es decir, voy del punto B al punto A, mi diferencial de L va para allá. Y como mi campo va para allá, esto en lugar de ser coseno de 180 sería coseno de 0. Por lo tanto, esto me queda negativo. Fernando, ¿quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Ahora, a vos también te tiene que haber dado que cada centímetro representan 2500 volts. ¿Qué número le pusiste a la plancha? 0. Porque el enunciado del problema decía que tomar como referencia potencial 0 en la superficie de la plancha. Entonces, si yo acá le pongo 0 y yo sé que para allá baja 2500, ¿qué número me queda acá? Menos 2500. Y después vuelve a bajar otros 2500, ¿qué número me queda acá? Menos 5000. Y ahí salió la escala. Si acá, para allá, baja, observá lo que dije yo acá, cuando voy a favor del campo, baja el potencial. Y para allá estoy yendo a favor del campo. Si tengo 0 en este punto y bajo 2500, me vuelve a quedar menos 2500. Esa es la escala que habíamos definido acá, ¿ves? Para que te dieran números positivos, suponete que acá hubiera dicho que tomar 10.000 en la plancha. 10.000 volts en la plancha. Entonces, si yo acá tomo 10.000 volts y ahora tengo que bajar 2.500, acá me va a quedar 7.500. Y acá tengo que bajar otros 2.500, acá me va a quedar 5.000 volts. Y acá tengo que bajar otros 2.500, me van a quedar 7.500. Y ahí tengo la escala. No sé si estos numeritos te suenan reales. No, sí, me suena. No, no, había hecho una cosa que no, nada que ver y bueno. Claro, entonces hay algún error conceptual ahí que te impidió eso. Pero vuelvo al tema, que es central, para no pensar en números y demás. Si yo me muevo a favor del campo, los potenciales bajan. Porque si voy a favor del campo, la integral me da negativa.
Por eso cuando yo demuestro la fórmula, elijo ir en contra del campo. Esto no lo hice cuando demostré la fórmula, para que no me diera este menos. Fíjate que me dio directamente B igual a E por L. Entonces, en contra del campo los potenciales suben. De eso se tienen que acordar siempre. Es lo mismo que en la Tierra, guarda, en la Tierra pasa lo mismo. Si yo tengo la superficie de la Tierra, como el campo gravitacional de la Tierra va hacia el centro de la Tierra, cuando me muevo en contra del campo, la energía potencial aumenta. Que es lo mismo que tengo acá. Cuando voy, como el campo gravitacional va para abajo, yo voy para arriba, voy subiendo la energía potencial. Acá, en el campo eléctrico, cuando voy en contra del campo eléctrico, voy subiendo el potencial, ¿ven? Entonces, si voy en contra del campo eléctrico así, van de 5.000 a 7.000 a 10.000, ¿ven que van subiendo? Y en este ejemplo, con los números negativos, también van subiendo. Si vienen de 7.500 a menos 5.000, están subiendo. Si yo me muevo así, que me muevo en contra del campo, los potenciales están subiendo. Menos 7.500, después menos 5.000 es más grande, menos 2.500 es más grande y 0 es lo mayor que tengo acá, en esta escala. Si no, dibujen sobre la recta numérica. Si el 0 lo tienen dibujado acá, acá tienen el menos 2.500, acá tienen el menos 5.000 y acá tienen el menos 7.500. Entonces, este es el más chiquitito de todos. Ya este número es más grande. Este es más grande, este es más grande. Y si siguieran para el lado de los positivos, siguen siendo más grandes. Ese es el concepto que deberían manejar para interpretar conceptualmente ese problema, que es el único que está en el práctico. Sería una lotería que entrara en el parcial. Bueno, chicos, a ver si este quedó claro. Bueno, pregunten todo lo que quieran sobre ese ejercicio. Si no, pasamos a algún otro. Mateo, que fuiste vos el de la inquietud inicial. O Mateo preguntó otra cosa, no me acuerdo ya. No había preguntado para otro. Bueno, ¿algún ejercicio más? El que le seguía, pero ese lo hice, pero no sé si está bien. Un segundo. A ver, miramos. Ese lo único que hice fue reemplazar en esa fórmula que teníamos antes, la que era que el voltaje era igual a K por la carga dividido la distancia, y bueno, ahí la reemplazaba con el radio que decía la esfera. Está perfecto, porque es este 5, ¿cierto? Sí. Sí, el potencial de una esfera se piensa como que tiene toda la carga concentrada en el centro. Si yo tengo una esfera de radio R genérica, después ponemos los números. Como la esfera adentro tiene como equivalencia toda la carga concentrada en su centro, ¿cuánto es el potencial de la esfera? Es el potencial de una carga puntual a una distancia R. Lo que dijiste vos. Entonces era K por Q sobre R. Entonces simplemente tomo esta como la carga y esto pasado a metros como el radio, y eso te va a dar el potencial de la esfera. ¿Qué pasaría si te lo pido? Bueno, acá pones el radio, K por Q, y el radio lo pongo como 0,2 metros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si me lo piden en un punto a 5 metros de la esfera? Ese es el potencial de la esfera, a 20 centímetros, como si tocara la esfera. Si me lo piden a 5 metros, el potencial a 5 metros va a ser la constante K por la carga Q dividido 5. Porque sigo tomando esto a 5 metros del centro de la esfera y esto a 20 centímetros del centro de la esfera. ¿Queda claro lo que estoy aclarando y cómo resolviste vos, Mateo, ahí? Sí, quedó claro. Muchas gracias. No, perdón. Bien, seguimos con más preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta más? Rubén,
¿Puedes explicar el 11 del práctico 5? Buscamos. Esto es capacitores serie paralelo. Recuerden que cuando los capacitores estaban en serie, la capacidad total se hacía como la suma de las recíprocas. O sea, en serie, C total directamente era 1 sobre la sumatoria de 1 sobre los C sub I. Salvo cuando había 2 que podía ser el producto sobre la suma. Y en paralelo, directamente la sumatoria de las distintas capacidades que había en serie paralelo. El tema acá es identificar en estas combinaciones cómo arranco y dónde empiezo y cuáles están en serie o están en paralelo. Eso es lo que hay que identificar. Vamos a empezar con el de la figura 2. Yo les había aconsejado nombrar los capacitores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Para qué? Para identificar cuando diga del 8 al 10, del 8 al 11 que están en serie, porque todos valen 20 microfaradios y si yo ya hablara del capacitor C, no sé bien cuál es, si es el 1 o el 2. Bien, ¿por dónde arrancan? Alguno con micrófono abierto que me empiece a orientar. ¿Por dónde arrancan? Aparte de esto voy a llamar a esta rama, A, la del 8, 9, 10 y 11, B, esta del 6, 5 y 7, C, a estas del 3 y el 4, y bueno, nada, y después quedan el 1 y el 2. ¿Por dónde arranco? Hay varias maneras de arrancar acá. Yo empezaría por 8, 9, 10, 11 que están en serie. Bien, perfecto. Yo también. Yo arrancaría por el 8, 9, 10 y 11 que están en serie. Así que 8, 9, 10 y 11 están en serie. Y a ver si estamos de acuerdo que esa capacidad que debería llamar 8, 9, perdón, voy a llamar A. Vamos a llamarla A para cortar un poquito la notación. La capacidad de ese grupito que es A, ¿cuánto valdrá? 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C. En definitiva, valdrá 1 sobre el 8, 1 sobre el 9. ¿Está claro esto? A ver si están de acuerdo que esto va a dar directamente. Esto nos da 4 sobre C. 1 sobre C más 1 sobre C más 1 sobre C son 4 veces sobre C. Y esto nos da C sobre 4. Como C vale 20 microfaradios, esto da 5 microfaradios. Pero bueno, si no fueran números tan fáciles, habría que sacar la cuenta y terminé con todo esto y llegué a un solo capacitor de todo este grupo, que es esto que llamamos CA. ¿Por dónde siguen ahora? Yo agruparía 6 y 5, así te quedan dos en serie, la 6, 5 y la 7 te van a quedar en serie y haces una sola también. Bien, seguimos entonces, pero 6 y 5 están en paralelo, ¿cierto? Sí, sí, yo agruparía esas dos en paralelo, así te quedan Bueno, una ¿cuánto sola en vale? serie con 7. Exactamente, entonces 6 y 5 en paralelo valen directamente 40. Son 20 más 20, en paralelo se suman. Y entonces estabas diciendo que 6, 5 y 7 estaban en serie. Con eso llego al C del grupo B. ¿Cuánto da esto? Como son 2 en serie, recuerden que en 2 en serie
o hacen esta misma formulita, la recíproca de la suma de la recíproca, o directamente hacen el producto sobre la suma. Voy a hacer el producto sobre la suma. Y cuando es 2 es más corto. Así que, ¿cuánto es el producto? ¿Cuánto valen estos? Uno vale 40 y el otro vale 20. Así que esto no será 40 por 20 sobre la suma, que son 60. ¿80 sobre 6? O 40 tercios. Bueno, dejémoslo ahí en total. Bien, llegué a juntar todo esto. Seguimos. ¿Cómo sigo ahora? Yo agruparía la 4-3, ahora, la 4 y la 3. Bien. ¿Cómo están las 4-3? Paralelo. Están las dos en paralelo. Entonces, el capacitor 4-3 40. están en paralelo, que es lo que voy a llamar CC, a 40 microfaradios. Bien, entonces, vamos a achicar un poquitito. Todo esto quedó así, miren. Todo esto lo resolví en uno solo, lo resumimos en uno solo, que era el CA. Después le pongo las letras. Todo lo otro lo resumimos en uno solo, que era el CB. Todo lo otro lo resumimos en uno solo, que fue el CC. Y aparte me quedaron el 1 y el 2. Así que a mí me quedó el 1 y el 2, que no los tocamos todavía. Esto que es C, B y CA. Con estos números que tengo acá, ¿cierto? Bien, ¿cómo siguen? Y ahora agrupás todas las que están en paralelo y te van a quedar 3 en serie. Primero agrupan todo esto que están en paralelo, que lo vamos a llamar D, y después me va a quedar el 1, el 2 y D en serie. Ojo, con pensar que 1, 2 y el C están en serie. No, están estos 3 en paralelo y después están 1, 2 en serie con D. ¿Cuánto vale C sub D como están en paralelo? En paralelo eran la suma, así que son CA, que eran 5, más CB, que eran 40 tercios, más CC, que eran 40, esto me da un numerito. 1615 tercios. En microfaradios. Por lo tanto, finalmente la capacidad total es, y como son 3, vuelvo a repetir, el 1, el 2 y el D, lo tengo que hacer como 1 sobre 20, más, que es el 1, más 1 sobre 20, más 1 sobre 1615, que es 3 sobre 1615, y ahí terminaste con el valor en microfaradios de la capacidad total de este primero. ¿Se entendió? Sí, Rubén, muchas gracias. Bien, con el mismo criterio, pero con otro orden, habría que resolver este. Yo quería mostrar alguna variante que también daría bien. No hay que hacerlo exactamente así como mencionamos acá. Alguien podía haber hecho, miren esto, podían haber hecho este 1 y 2 en serie y sacar un capacitor 1-2 total, después seguir con este mismo razonamiento. Acá no hay mucha vuelta, esto tienen que hacer el 8, 9 y 10, bueno, del mismo orden. Entonces acá simplemente la única diferencia es que me hubiera quedado uno solo acá con estos 3 en paralelo. Cuando reducen todo esto a uno solo, acá les queda después una serie entre este 1, 2 y el paralelo allí. Sin sacar cuentas quiero mostrar y decir esto. A ver si estamos de acuerdo que acá, en el de la figura 1, ponele, yo podría empezar por estos que están en serie. Vamos a numerarlos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces,
deberían arrancar con 5, 6, 7 y 8 en serie. Arrancar con 3 y 4 en serie también. Después, el resultante de 5, 6, 7 y 8, con el resultante de 3 y 4 en paralelo, y finalmente el 1 y el 2, ese paralelo con el 9 y 10 serie. A ver si quedó claro el orden. No las cuentas porque no las hice. El 1, el 2 con el 5, el 6, el 7 y el 8 y el 9 y el 10 no están en serie, porque acá se descuelga esto en el medio. ¿Qué es lo único que está en serie? Arranco con el 5, 6, 7 y 8. Miren, desde este puntito a este puntito tengo un solo camino que pasa por el 5, por el 6, por el 7 y por el 8. Por eso esos están en serie. Entre este puntito y este puntito hay un solo camino que pasa por el 3 y el 4. Por eso también estos están en serie. Pero el 1 y el 2 con estos no están en serie porque no tengo un solo camino que vengo por acá. Pueden venir por acá y alguno puede venir por acá. Cuando terminan de juntar todos estos, va a quedar una cosa así. Va a quedar el 1, el 2, uno solo por acá que es el 3 y 4, uno solo por acá que es el 5, 6, 7 y 8, vuelvo y salgo por acá con el 9 y el 10. Si miran este esquemita, que después de haber hecho todo esto en serie y estos dos en serie, acá no hay duda que están este en paralelo con este, y cuando todo esto se junte en uno solo, una final que me queda el 1, el 2, ese y el 9 y el 10 serie. Entonces, mirando este de acá, tengo esto en serie en paralelo con este. Esto en serie en paralelo con este. Y finalmente, este con este. Y el resultado final de todo esto en serie. Y este es lo mismo, pero más largo. Esto en serie en paralelo con esto. El resultado en serie con estos dos, en paralelo con este, y así sucesivamente. Porque es una cascadita de 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Bueno, no sé si quieren que resuelva alguno más, pero bueno, el mecanismo, las fórmulas son estas y el mecanismo sería eso, encontrar cómo marchan y cómo van achicando. Seba, habías preguntado vos ese ejercicio, no me acuerdo quién preguntó. Sí, Rubén, ahí lo entendí. Muchas gracias. Bien. Si quedó claro ese, seguimos con algún otro. Yo no tengo más consultas, así que... Bueno, Mateo, perfecto, sí, no hay duda. ¿Alguien más? Perdón, una cosa que no tiene que ver con los prácticos en realidad. En la clase de química nos acaban de decir que, bueno, cuando hagan el tema de las prácticas de laboratorio presenciales, que en química, bueno, van a ser obligatorias, pero a mí me pareció escuchar que cuando usted lo mencionó otra vez, dijeron que capaz que las de física van a ser opcionales, o cómo va a ser.
Sí, van a tener que ir a las prácticas, ¿no? No la vamos a poner como un requisito que presenten informe y de ese estilo. Bueno, muchas ¿Se gracias. entiende? Sí, sí. Otros años, cuando hacíamos presenciales, presentaban un informe, cuando hacían el laboratorio. Acá va a ser la observación directa, pero bueno. ¿Y qué hacemos, profe, en el laboratorio de Física 2? Vamos a hacer algo de corriente eléctrica, medición de resistencias, temas que todavía no hemos dado. Campo magnético, movimiento de un alambre dentro de un campo magnético. Vos que fuiste a la escuela industrial, ley de Faraday, generación de voltaje en una bobina con el movimiento de un imán, de ese estilo de los prácticos. Ah, bueno. Más de observación del fenómeno que de cálculo. Sí, va a estar bueno, entretenido. Se podría hacer uno de capacitores, pero de capacitores hay que armar en una plaqueta los capacitores serie, paralelo, medir voltajes, y tienen que trabajar muy arriba de la plaqueta, y no sé si vamos a poder respetar las distancias. Vos sabés lo que son las plaquetitas donde están los capacitores Sí, conectados. sí, sí. Si la mirás a 2 metros de distancia no vas a ver qué es lo que está conectado. Entonces vamos a hacer cosas que se puedan observar manteniendo la separación y la distancia. Y capaz que no te das cuenta de 2 metros de distancia. Claro, no ves el valor del capacitor, no te das cuenta si están en serio, en paralelo. Y además, el chico que mida tiene que ir con un tester y medir arriba de la placa. La idea sería hacer cosas más experimentales que sean más visibles de observación del fenómeno. A menos que tenga mucha imaginación. No sé cómo lo van a manejar los de química, que tienen que mezclar reactivos adentro de un tubito de ensayo, pero bueno, la verdad que no sé. Todavía hay alguna discusión también qué días los vamos a hacer. Desde la facultad van a poner los días que ustedes no tienen clase para que puedan hacerlo fuera del horario de clase. En realidad piensen que cada vez que van al laboratorio van a estar entre media hora y una hora, menos de una hora. Pero bueno, ya lo vamos a ver y ya les voy a decir exactamente quiénes, porque también los van a dividir en grupos para que vayan por burbujas. Si alguno da positivo, después se aísla esa burbuja. Pero todavía no tenemos claro qué días ni en qué horario, pero las prácticas que vamos a hacer sí van a ser observación de fenómenos visible externamente. Ok, pero la asistencia en sí es obligatoria. No es obligatorio entregar informe y eso. Claro, sí. Bien, seguimos aclarando dudas. ¿Podés plantear aunque sea el punto 9 del práctico de capacitores? Del ejercicio 9, Sí. bueno, interesante ese problema. Hay varias cositas. Es ese que copié ahí, ¿cierto, Fernando? Sí, Rubén. Bueno, vamos con la pregunta A. No tiene nada que ver la pregunta A con la B y con la C. La pregunta A dice que tengo 2 capacitores y los conecto con un voltaje de 400 volts, una diferencia de potencial de 400 volts. Es decir, me imagino los 2 capacitores. Voy a poner una llavecita para que se aplique esto cuando cierro la llavecita, y una batería de 400 volts. Porque me dice una diferencia de potencial de 400 volts,
Dice que tengo una batería de 400 volts con esa polaridad. Y los cargo en serie, obviamente. Cierro esta llavecita y cumple con esto. Se aplica una diferencia de potencial de 400 volts a dos capacitores de 4 microfaradios y de 6 microfaradios. Este le voy a llamar C1 y este le voy a llamar C2, pero sabemos que C1 es el de 4 microfaradios y que C2 es el de 6 microfaradios. Bien, la pregunta A dice, hay que sacar la carga que tiene cada capacitor y la carga va a ser única, igual en los dos porque estaban en serie. Y la diferencia de potencial que vamos a llamar B1 y B2, que obviamente estas no van a ser iguales, pero sumadas tienen que dar los 400 volts. Bien. ¿Cómo sacaría la carga? Yo haría este razonamiento. Como están en serie, saco primero una capacidad total de los dos capacitores conectados en serie, que como eran dos en serie, era el producto sobre la suma. Es decir, esto me da 6 por 4, 24 sobre 10. A ver si estamos de acuerdo que da 2,4 microfaradios. ¿Por qué saqué la capacidad total? Porque ahora, sabiendo la capacidad total, que esto va a ser Q sobre B, voy a sacar la carga, que va a ser C por B. Es decir, los 2,4 microfaradios, acá voy a poner las unidades porque no estoy del todo en el MKS, tendría que pasarlos a faradios para que quede bien en el MKS, por los 400 volts. Por lo tanto, esto me va a quedar la carga en cada capacitor. Igual, por estar en serie. ¿Cuánto da este numerito? Me va a dar microcoulomb. Si no lo entienden, hago la conversión, lo llevo a faradios directamente. 960 te da. 960, entonces son microcoulomb. Si los quieren pasar, ponen esto por 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, y acá ponen 10 a la menos 6, y esto va a quedar 960 por 10 a la menos 6, y entonces están, por eso son microcoulomb. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje del capacitor 1 ahora? El voltaje del capacitor 1, despejado de esta formulita, va a ser la carga del capacitor 1 sobre la capacidad del capacitor 1, es decir, son los 960 microcoulomb dividido los 4 microfaradios, y esto me da directamente en volt el voltaje del capacitor 1. Mientras yo planteo el voltaje del capacitor 2, que va a ser la carga sobre la capacidad 2, alguno va sacando esta cuentita. No te escuché. 240. 240 volts en el capacitor 1, y esto va a ser los 960 microcoulomb dividido los 6 microfaradios, y esto me da 60 volts, ¿cierto? Miren que B1 más B2, B1 más B2 son los 400 volts. Y ahí contestan la pregunta número 1. ¿Cuál es la carga y la diferencia de potencial en cada capacitor? Porque se habían cargado en serie con una batería de 400 volts. ¿Eso quedó claro? Te da 160. Bien, porque sumé mal o resté mal. Está bien, tenés razón. Pero bueno, se notaba el error, ¿cierto? Cuando verificaran esto, 240 más 60 no daba los 400 que había. Entonces 160 este voltaje. Bien, vamos a la pregunta B. ¿Quedó claro esto, perdón, antes de pasar a la otra pregunta? Por mí sí. Bien. Los capacitores cargados se vuelven a conectar uniendo sus placas positivas por una parte y las negativas por otra. Quiere decir, y sin aplicar voltaje externo, es decir, sin la batería. No aplicándose voltaje externo. El capacitor 1 lo voy a dibujar así.
Y tiene, después escribo los valores, y tiene una carga que son 960 microcoulomb, una carga Q, y los 240 volts. Se va a tener el voltaje V1 y la carga Q. Y este es el más y este es el menos. Al capacitor 2 no lo quiero dibujar acá al lado, porque si yo lo dibujara al lado, primero que tengo que sacar la batería, entonces tendría que dibujarlo acá así, y conservar el más y el menos del capacitor 2, pero después yo quiero unir lo que me dice acá, unir las placas positivas por un lado. Yo tengo que conectar este con este, y este con este, y es bastante engorroso y bastante feo de conectar, y no van a ver si están en serie o en paralelo. Yo al capacitor 2 lo voy a, como si los desoldara de acá, y lo voy a dibujar acá. En lugar de dibujárselos al lado, porque va a ser más fácil unir las placas positivas por una parte y las negativas por la otra. Entonces, miren esto lo que estoy haciendo ahí. Yo al capacitor 2 con su más y su menos, y la carga Q, y su voltaje V2 de 160 volts, lo voy a dibujar ahí. Y no cierro acá, pero si yo cierro acá, no, se lo cierro un ratito. Si yo cierro ahí, ven que unieron la placa positiva y la positiva de uno con la positiva del otro y la negativa, pero no van a quedar estos voltajes, va a saltar una chispita. Pero que es más fácil unir el positivo con el positivo, no cruzan nada. En cambio acá el positivo de este con el positivo de este, ¿cómo lo tienen que unir? Así. Y ahora, ¿cómo uno el negativo? Así. ¿Ven que se cruzan? Pero voy a tratar, a ver si puedo borrar esto, de dibujar una llavecita interruptora para que vean directamente, mientras está la llave abierta, estamos como habían quedado, y lo único que hay que hacer es cerrar esta llave para que se unan el más con el más y el menos con el menos. ¿Quedó clara que esta es la pregunta B? Ahora, cuando cierren la llave y realmente unan el positivo del C1 con el positivo del C2, y el negativo del C1 con el negativo del C2, que es esto que dice acá, unir las placas positivas por una parte y negativas por la otra, no le queda, a este no le queda el voltaje V1 y a este no le queda el voltaje V2 y a este no le queda la carga Q y a este no le queda la carga Q, porque acá va a saltar una chispita. Se van a reacomodar las cargas. Es más, van a pasar cargas de un capacitor al otro. ¿Eso queda claro? Es decir, yo debería suponer que a esto le va a quedar una carga Q1' y a esto le va a quedar una carga Q2'. Yo el número, acá tenía 960 y acá tenía 960 de carga, ¿ven? Va a pasar algo de carga para allá. Vamos a suponer que pasaran 60. Entonces a este le quedan 900 y a este le van a quedar 1020. Porque 60 pasan de acá para acá. Cuando cierro la llave, una chispita va a saltar, pues se van a mover las cargas. O no, o pasan 100. O sea, a este le quedan 860, pero a este le van a quedar 1060. En realidad, no sé, estoy inventando esos números para que vean que pasan cargas de uno al otro. En realidad, a este le va a quedar Q1', un número que no es tan redondito como que pasan 60, y a este otro le van a quedar Q2'. Porque ¿con qué criterio pasan las cargas? Hasta que los potenciales se igualen. Esto lo habíamos charlado alguna vez. Hasta que este potencial, el del capacitor 1, sea igual al potencial del capacitor 2 y bajen a un valor B. Este eran 240 volts y este eran 160 volts. Este que le pasa cargas a este
bajará hasta un voltaje B y este subirá hasta un voltaje B, de tal manera que quedan en paralelo. Los dos con un mismo voltaje. ¿Se entendió eso? Acá no lo pide, acá no me dice, pero si acá dijera, ¿con qué criterio? Acá pide solamente cuál es la carga y la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Es decir, ve el potencial en los dos igual, y Q1' y Q2' es la carga en cada uno de ellos. Pero si también preguntara con qué criterio pasan las cargas, yo debería responder, pasan cargas del capacitor 1 al capacitor 2 hasta que se igualen los voltajes, porque, vuelvo a los numeritos que tenía, este tenía, antes de cerrar la llave, 240 volt y este tenía 160 volt. Entonces este que tiene más voltaje que este, le empieza a pasar cargas al otro, de tal manera que este potencial va bajando y este va aumentando hasta que los dos igualen el mismo potencial. Entonces la explicación del criterio sería esta. Pasan cargas del de más potencial al de menos potencial hasta que los potenciales se igualen y en definitiva quedan en paralelo. Si se entendió eso, yo ya tengo las fórmulas para encontrar estos valores. Yo tengo que calcular Q1', Q2', que son las cargas finales y el voltaje final. Pero como están quedando en paralelo, las fórmulas van a ser fáciles. ¿Se entendió? Fernando. Sí, sí. Bien. Entonces, como quedan en paralelo y los voltajes son iguales, te lo pregunto, deja el micrófono abierto o alguno que deje el micrófono abierto. Vuelvo a repetir, este queda con un voltaje B y este con un voltaje B, este con una carga Q1' y este con una carga Q2'. Entonces, y quedan en paralelo. ¿Cuánto vale B respecto del capacitor 1? B despejan de esta formulita. Si C es igual a Q sobre B, ¿cuánto vale B? Estamos de acuerdo que B va a ser igual a Q sobre C. B, Q sobre C. Entonces, ¿cuánto es la carga del capacitor 1? Uno que me... 4 microfaradio. La carga va a ser Q sub 1'. Q sub 1'. Eso que me dijeron 4 microfaradios es la capacidad. Yo estoy preguntando la carga. Sobre la capacidad del capacitor 1. Q1' no lo sé y C1 sí es 4 microfaradios. Pero el voltaje también es el mismo para el capacitor 2. ¿Cuánto vale la carga del capacitor 2? ¿Cuánto es la carga del capacitor 2? Q2' sobre los 6 microfaradios, sobre C2. Acá tienen una ecuación con dos incógnitas, porque esto va a ser Q1', que no lo sé, sobre 4 microfaradios, igual a Q2' sobre 6. ¿Ven una ecuación con dos incógnitas? Bien, ¿de dónde sacan otra ecuación? De la suma de las cargas. Que tiene que ser igual. Correcto, de la suma de las cargas. ¿Cuánto era la suma de las cargas antes de cerrar la llave K? O lo planteo al revés. ¿Cuánto es la cantidad de carga que hay cuando la llave K está cerrada? La cantidad de carga que tiene el capacitor 1, que es Q1', más la cantidad de carga que tiene el capacitor 2, que es Q2'. Esta es la carga que hay al final. ¿Cuánto era la carga que había antes? 960, ¿no es? No, ahí hay un pequeño problemita. Porque había 960K y 960K. Es 2 veces 960. 1920, entonces. 1920. Mirá los ejemplos que yo había puesto. Acá había 960 microcoulomb y acá había 960 microcoulomb. Si le pasó 60,
Le pasa un número que lo vamos a sacar cuando resolvamos estas ecuaciones, ¿cierto? No sé cuánto le pasa, no es un número entero, pero si le hubiera pasado 60, este no me quedará en 900, Q1' no quedará en 900 si pasó 60 para allá, y este no quedará en 1020. Entonces, finalmente yo tengo 900 más 1020. ¿Cuánto había antes? 2 veces 960. Porque es cierto, en serie se cargaron los dos con la misma cantidad de carga, pero este tiene 960 y este tiene 960. En cuanto le pase 60 para allá, este queda en 900 y este en 1020. O el otro ejemplo que había pensado hoy yo, que había inventado, si pasaron 100, este quedó en 860 y este quedó en 1060. Pero en definitiva, ¿cuánto había en total al principio? 2 veces 960. ¿Cuánto me dijiste que da 2 por 960? 920. 1920 es igual a Q1' más Q2', y acá tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, qué sé yo, despejen Q1' de acá, lo meten acá y sacan Q2, bueno, de acá sacan Q1', este número que no es estos inventados acá, ahí va a dar exacto cuánto le quedó, sacan Q2', y una vez que sepan Q1' y Q2', con cualquiera de estas formulitas sacan B. Y ahí terminan de resolver la pregunta, en este caso la B. ¿Quedó entendido? Sí, Rubén. Bueno, borré todo, así que no recupero más nada de eso. Vamos a la otra. Si apretás Control Z, ¿no te volverá, profe? Me parece que no, porque no, me volvió a cuando pegué la trama. No, porque es de la tableta gráfica. Ah, claro. Me permite borrar y no del Power. No importa. Ven que no quedó más nada. Apreté una teclita ahí que decía borrar todo. Apreté esta que dice borrar todas las entradas manuscritas en la transparencia. Bueno, no importa. Vamos a la pregunta C. ¿Quedó claro eso? Aunque los números los perdí. No, borré porque quería explicar otra cosa. No voy a explicar esto así. Hay otro tipo de problemas que sería así. Supongan que tengo un capacitor cargado al cual le conecté una batería de un voltaje de 120 volts. Por lo tanto, este tiene un voltaje de 120 volts con una capacidad C1 que puede ser exactamente 4 microfaradios también. El mismo ejercicio que está acá, 4 microfaradios. Y lo conecto a un segundo capacitor C2 descargado, un C2 de 6 microfaradios, pero descargado, es decir, este está cargado con un voltaje de 120 volts y este está descargado. ¿Con qué criterio se distribuyen las cargas? Y volver a calcular la carga que le queda a cada uno después de cerrar la llave y de unir el más con el más y el menos con el menos. Y entonces, acá también se descargan en paralelo, quedan los dos con el mismo voltaje final B, este con una carga Q1' y este con una carga Q2', y las ecuaciones indicarán que los voltajes que van a ser iguales van a ser la carga del primero sobre su capacidad, igual a la carga del segundo sobre su capacidad, pero que la suma de las cargas finales era igual a la carga inicial. Pero acá sí es Q. Porque acá el único que estaba cargado con carga Q era el 1, el 2 estaba descargado. ¿Se dan cuenta si el enunciado decía conectar un capacitor cargado con 120 volts con uno descargado, cómo se distribuyen las cargas? Las ecuaciones acá sí voy a poner Q, no 2Q.
Porque en todo lo que se me borró recién se daban cuenta que el capacitor 2 también estaba cargado. ¿Se entendió eso? Esta variante ahí al problema anterior. Bien. ¿Alguno que tenga buena memoria y recuerden cómo habían salido los capacitores de la conexión A? Los capacitores de la conexión A habían salido así. Más menos. $400 volts la batería. Entonces, la carga era igual y daba 960 microcoulomb. El voltaje del 1 daba 240 y el voltaje del 2 daba 160. Bien. Ahora dice la parte C, los condensadores cargados en la parte A, es decir, esto, así como estaban, se vuelven a conectar uniendo las placas de signo contrario. ¿Cómo voy a dibujarlos? Voy a dibujarlos así. Tal cual como salieron sin la batería. El capacitor 1 más menos así. Y el capacitor 2 más menos así. Voy a poner una llavecita interruptor acá. Y los voy a conectar sin batería. Y cuando yo cierre esa llavecita, a ver si estamos de acuerdo que van a unir este más con este menos por acá afuera. Y este más por este menos quedan unidos así. Ahí queda la consigna de la parte C. Los condensadores cargados en la parte A se vuelven a conectar uniendo las placas de signo contrario, es decir, el más de uno con el menos del otro. ¿Está claro? Como todo lo que hice y se me borró, que era para unir el más con el más y el menos con el menos. ¿Qué es esto? Una descarga en serie. Es más, es un cortocircuito en serie. Porque cuando cierren la llave acá, ¿qué están haciendo? ¿Un cortocircuito? Lo digo para los que saben que vienen de alguna escuela industrial. Si tienen un capacitor cargado, ¿cómo hacen para descargarlo? Directamente cruzan un destornillador haciendo un cortocircuito entre los bordes. Bueno, acá, si yo tengo un cable que los une y cierro una llavecita, están haciendo un cortocircuito en serie. Entonces, obviamente que cuando esta llave está abierta, por eso siempre tengo que dibujarlo con la llavecita y no cerrar la llave de golpe, porque se le va a producir una chispa y no saben cómo termina. Directamente, mientras la llave está abierta, este conserva el voltaje B1 de los 240 volts, este conserva el voltaje B2 de la conexión A, ¿cierto? Pero cuando cierren la llave, cuando hagan el cortocircuito, no van a quedar con esas cargas y esos voltajes, va a saltar una chispa, como en el otro, quedaban en paralelo y quedaron, bueno, vuelvo a repetir lo que dije, la carga 1', la carga 2' y los voltajes B. Bueno, acá, cuando hagan esto, bueno, ¿saben cuánto queda? El voltaje este B1' da 0, el voltaje B2' de este da 0, se descargan, de tal manera que esta carga, que voy a llamar Q1', va a ser igual a la carga Q2' y va a ser igual a 0, porque se descargaron, si es un cortocircuito en serie, es una descarga en serie, acá en este cortocircuito se van todas las cargas. Entonces ya tienen la respuesta. ¿Cuánto vale la carga y la diferencia de potencial en cada uno? La carga en cada uno vale 0 y el voltaje en cada uno vale 0 porque se descargaron en serie. Descargarse es que no le queda más carga. Y miren conceptualmente. Voy a esta con la llave abierta todavía. Este no tenía una carga Q de 960, quiere decir tenía más 960K y menos 960K, y este no tenía la misma carga Q porque venían de la conexión A, que era serie, las cargas no eran iguales, y entonces no tenía más 960K y menos 960K. Quiere decir que acá tengo más 960, acá tengo menos 960, acá tengo más 960 y acá tengo menos 960, y esto va a quedar así porque la llave K está abierta. Por acá
Estas positivas no pueden venirse por acá porque está abierto y tampoco pueden venirse por acá porque hay dieléctrico y no pueden venirse por acá porque hay dieléctrico. Entonces, estas 960 quedan acá. Y las otras negativas acá. Y estas acá. Bien. Pero cuando yo cierre la llave, a ver si estamos de acuerdo que las 960 de golpe pasan para acá y me anulan estas. O sea, por acá van 960 cargas positivas. 960 positivas. La chispa que hace el cortocircuito. Cuando ustedes con el destornillador tocaban acá para descargarlo, saltaba una chispita. Bien, acá va a pasar los 960. Y cuando desaparezcan estos 960, acá no hay más campo eléctrico, y entonces estos 960 que hay de sobra acá se mueven acá y hace que todo quede en cero. O sea, la chispa del cortocircuito para descargar el capacitor realmente los descarga. Acá lo ven descargado. Bueno, la pregunta C es una descarga en serie, mientras que la pregunta B fue una carga de pasaje de un capacitor cargado a otro cargado en paralelo. Y ahí tienen las respuestas a estos problemas. ¿Se entendió esto conceptual? Sí, bueno, si esto lo resuelven diciendo que hay una descarga en serie y me ponen estos resultados, están correctos. Esta es la explicación de por qué se van las cargas. Perdón, casi más o menos la misma cuando los había conectado en paralelo, que yo dije hoy esto. Si acá había 960, tenía la llavecita abierta, y acá había otros 960 de carga. Cuando cerraba la llave, algunas pasaban acá, vamos a suponer 60, de tal manera que quedaban 900 y acá quedaban 1020, los mismos 60 sumaban acá que restaban acá, pero no pueden pasar todas porque esto empezaba a bajar su voltaje hasta que acá llegaba a un voltaje B y después no pasaban más cargas. Mientras que acá todas pasan, porque bueno, esto es en serie y esto es en paralelo. ¿Se ve la diferencia? En estos números que inventé acá, ¿cierto? Quiero mostrar otra cosa más. Cuando esta llave está abierta, por supuesto que esto no pasa. La pregunta es, ¿por qué bueno, estos 960 positivos no pueden pasar por acá porque la llave está abierta? ¿Por qué no pasan estos 960 positivos que están acá por esto y anulan acá? Empiezan a anular acá. Porque acá hay un campo eléctrico. Vuelvo, estos 960 tienen que mantenerse acá porque no pueden venirse por acá porque está abierto. Luego acá hay un campo eléctrico, quiere decir que los 960 se mantienen acá. De la misma manera, estos 960 positivos se mantienen ahí porque acá hay otro campo eléctrico. Que es el mismo proceso que cuando los cargué. Cuando los cargué, ¿por qué mantuvieron carga positiva y negativa? Porque acá hubo 240 volt y acá hubo 160 volt y entonces esto mantiene más o menos los 960 y más o menos los 960. Si por algún motivo borran la batería, le quitan la batería, los capacitores van a quedar cargados con este voltaje y estas cargas, porque estas cargas no se pueden anular, porque vuelvo a repetir, por acá no pueden irse porque están abiertos, y este positivo y este negativo no se van a ir por acá. Ahora, en el momento que yo haga un cortocircuito, permito que las de afuera se vayan. Cuando yo cierro la llave, acá, si yo les hago un cortocircuito poniendo un destornillador, yo permito que estas por acá afuera se vayan.
y hay 960 positivas y 960 negativas, quiere decir que se me anulan todas. Luego desaparece este voltaje y entonces me vienen las de acá adentro. Entonces, cuando yo cierre acá, las primeras que se van son estas 960 de afuera. Y después desaparecen estos campos eléctricos y entonces también se me van estas 960, de tal manera que quedan descargados. Nada, esta es una explicación conceptual para que entiendan por qué con la llave abierta no se va nada y con la llave cerrada se descargan. La respuesta a la pregunta C está hecha ahí. No sé si alguien quiere preguntar algo, si se entendió. Bien. ¿Quedó claro ese ejercicio? ¿Alguna pregunta más? No, quedó claro. Va, por mí quedó claro. Está bien. Con estos criterios resolvés todos los de combinaciones de capacitores conectando placas positivas con positivas y negativas con negativas, si están cargados, si están descargados, si todos dos están cargados. Todos los que pueda haber en el práctico, todos los que pueden entrar en un examen. Sí, a ver, ¿alguna pregunta más? Yo no tengo más consultas. Bien. Todavía queda una clase completa de consulta, ¿cierto? Una clase y media. Chicos, si no hay preguntas, los vamos liberando.